En el video denominado Ingresos acumulables explicamos los artículos 16 y 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para personas morales. En dicho video explicamos cuáles son los tipos de ingresos, es decir, la manera en la que se obtienen, así como también los momentos de acumulación o las fechas en que se considera que se obtienen dichos ingresos. Y también mencionamos que la misma ley del impuesto sobre la renta contempla los otros ingresos acumulables y esos otros ingresos acumulables son los que vamos a explicar en este video con fundamento en el artículo 18 de la misma ley. Continuamos con el capítulo primero denominado de los ingresos. El artículo 18 explica los conceptos que se van a considerar como otros ingresos acumulables para personas morales. Tenemos que puede considerarse también como ingreso aquellos determinados inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales en los casos en que proceda conforme a las leyes fiscales. Tenemos aquí, por ejemplo, cuando los socios realizan nuevas aportaciones de capital, pero que a lo mejor no se le da el aviso a la autoridad fiscal de que se está tratando de una aportación. O bien tenemos, por ejemplo, los traspasos entre las cuentas bancarias del contribuyente o cuando se solicitan préstamos que representan finalmente una entrada a la cuenta bancaria o bien cuando se realiza el cobro de algún préstamo realizado con anterioridad. En cualquiera de estos casos estaría existiendo un incremento en la cuenta bancaria o un cargo en los bancos del contribuyente y por lo tanto si no se le da aviso a la autoridad fiscal, la autoridad va a asumir que se está tratando de ingresos provenientes de ventas, por ejemplo, y lo que va a generar esto es que se paguen impuestos por dichos ingresos. Por eso es importante cumplir con las obligaciones de avisar cuando así lo requiera la autoridad de estas transacciones para con ello evitar que se consideren presuntivamente como ingresos. Otro concepto que se considera como ingreso y que por lo tanto tendrá que acumularse en el ejercicio son aquellos que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que, de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce, queden a beneficio del propietario. Para estos efectos, el ingreso se considera obtenido al término del contrato y en el momento que a esa fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practique persona autorizada por las autoridades fiscales. Tenemos, por ejemplo, cuando se realiza la renta de algún inmueble y el arrendatario, que es la persona que está pagando las rentas, realice algunas modificaciones que de alguna manera incrementen el valor del inmueble. Entonces, esas mejoras que le van a dar el incremento de valor son los que también van a considerarse como ingresos que tendrán que acumularse al término del contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque finalmente esas mejoras se van a quedar en poder del arrendador, que es la persona que está cobrando dichas rentas, es decir, el dueño del inmueble que se está arrendando. Y por lo tanto, para el arrendador va a representar un ingreso que tendrá que acumular en el momento establecido. Se consideran ingresos acumulables también los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En el primer registro tenemos como tal cuando se realiza la venta a crédito, que cargamos a la cuenta de activo de clientes y abonamos a la cuenta de ventas por el mismo importe. Este registro contable se realiza en el momento en que se efectúa la venta a crédito. En el segundo registro tenemos que el crédito se considera incobrable, es decir, que el cliente ya no lo va a pagar. En este caso tenemos que mandar este importe a una cuenta de gastos de venta y estaríamos abonando a clientes para cancelar el adeudo del cliente, porque finalmente no va a pagar o se asume que no va a pagar. Sin embargo, tenemos un tercer registro
en donde estamos suponiendo que el cliente regresa y paga el importe que tenía pendiente, es decir, se recupera el crédito que ya se había considerado como incobrable. Al momento de considerarlo incobrable, lo enviamos al gasto. Sin embargo, cuando se recupera, tenemos que abonarlo como un ingreso. Por eso cargamos a la cuenta de bancos que representa la entrada del dinero derivado del cobro al cliente y abonamos a la cuenta de otros ingresos por la misma cantidad. Esta cuenta de otros ingresos es la que va a dar origen a que se considere dicho importe como un ingreso acumulable. Es en sí la recuperación del crédito que anteriormente ya habíamos considerado como incobrable. También la ley considera como otros ingresos acumulables la cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente. Aquí tenemos prácticamente el dinero que reciben los contribuyentes que les pagan las aseguradoras después de haber sufrido una pérdida en el bien. Por ejemplo, si se trata de la pérdida de un automóvil derivado de un siniestro, el dinero que la aseguradora le entregue al contribuyente va a considerarse un ingreso y por lo tanto tendrá que acumularse. También considera como otro tipo de ingresos las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para resarcirlo de la disminución que en su productividad haya causado la muerte, accidente o enfermedad de técnicos o dirigentes, es decir, los ingresos por indemnización de seguro del hombre clave. Los hombres clave pueden ser propietarios, directivos, gerentes, aquellos empleados que tienen las habilidades técnicas especializadas, que poseen la experiencia, los conocimientos, las habilidades y que por lo tanto desempeñan un rol muy importante dentro de la entidad. También se va a considerar como ingreso aquellas cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso de los agentes aduanales. Los agentes aduanales son aquellos que se encargan de realizar todos los movimientos, tanto los trámites como los pagos de las personas físicas o de las morales que les están encargando la realización de las actividades que les corresponde a ellos. Por lo tanto, cuando estos agentes aduanales reciben el dinero de dichas personas físicas o morales que están representando, deben de facturar todas las erogaciones que vayan a realizar, no a nombre propio, es decir, no a nombre del agente, sino a nombre de la persona a la que están representando, para que de esta manera exista un comprobante que demuestre que el dinero que perciban los agentes aduanales no es por concepto, por ejemplo, de honorarios, sino que se está tratando del dinero de alguien más, no les pertenece a ellos, ya que si los agentes aduanales no comprueban que este dinero efectivamente es de un tercero, entonces ellos tendrán que acumularlo debido a que se va a asumir que este dinero representa un ingreso para estas personas. Tenemos también los intereses devengados a favor en el ejercicio sin ajuste alguno. Tenemos dos tipos de intereses, los normales, por así llamarlos, y los intereses moratorios. Los intereses normales son aquellos que se obtienen de manera ordinaria y estos se van a acumular conforme se vayan devengando. Sin embargo, tratándose de intereses moratorios, a partir del cuarto mes se acumularán únicamente los efectivamente cobrados. Para estos efectos, se considera que los ingresos por intereses moratorios que se perciban con posterioridad al tercer mes siguiente a aquel en el que el deudor incurrió en mora, cubren en primer término los intereses moratorios devengados en los 3 meses siguientes a aquel en el que el deudor incurrió en mora.
hasta que el monto percibido exceda al monto de los intereses moratorios devengados acumulados correspondientes al último periodo citado. Los intereses moratorios que se cobren se acumularán hasta el momento en el que los efectivamente cobrados excedan al monto de los moratorios acumulados en los primeros 3 meses y hasta por el monto en que excedan. Entonces tenemos aquí que los intereses normales siempre se van a acumular, es decir, cada mes, pero los moratorios únicamente se van a acumular hasta el tercer mes. A partir del cuarto, el contribuyente tendría que acumular los que efectivamente ya haya cobrado. Como se trata de ingresos, estos intereses los tendrá que acumular la persona a favor de quien se están devengando o la persona que los está cobrando, ya que también, como lo vamos a ver en el video de las deducciones, va a representar una deducción, pero para el caso de la persona que está pagando estos intereses. Se va a considerar también como ingreso acumulable el ajuste anual por inflación que resulte acumulable. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. En este caso se va a considerar que el ajuste anual por inflación es acumulable cuando el saldo promedio de las deudas es mayor que el saldo promedio de los créditos. Básicamente, el ajuste anual por inflación lo que hace es evaluar el impacto del aumento de los precios a través del tiempo en los créditos y deudas de los contribuyentes. ¿Y por qué se acumula y se considera como ingreso? Precisamente porque representa una disminución real de las deudas del contribuyente. Este tema del ajuste anual por inflación lo vamos a dejar para un video en donde vamos a abordar específicamente este concepto, porque el ajuste anual por inflación puede ser acumulable o bien puede ser deducible y por lo tanto considerarse no un ingreso, sino una deducción. Cuando el video ya esté disponible, les va a aparecer aquí en la tarjeta para ahondar en este concepto. También se van a considerar como ingresos acumulables las cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital mayores a 600,000 pesos, cuando no se cumpla con lo previsto en el artículo 76, fracción 16ª de la misma ley. Esta fracción establece que es obligación de los contribuyentes informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos que para tal efecto señale el SAT mediante reglas de carácter general de los préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital que reciban en efectivo, en moneda nacional o extranjera mayores a 600,000 pesos dentro de los 15 días posteriores a aquel en el que se reciban las cantidades correspondientes. En resumen, si obtienes alguno de estos conceptos, aportaciones, préstamos, aumentos de capital, que se reciban en efectivo en moneda nacional o extranjera mayores a 600,000 pesos, se tiene que avisar a las autoridades fiscales de que se está tratando de alguna aportación, de algún préstamo, para que con esto se evite la acumulación de este ingreso. Es algo parecido a los ingresos que mencionábamos al principio, aquellos que la autoridad fiscal considera de manera presuntiva. Y finalmente tenemos la ganancia que se determine por la enajenación de bienes, tales como la enajenación de terrenos y la enajenación de acciones. ¿Cómo se determina la ganancia por la enajenación de estos bienes? Eso lo vamos a abordar en posteriores videos en donde vamos a realizar algunos ejercicios para la determinación de la ganancia. Y por lo tanto, este importe es el que los contribuyentes tendrían que acumular en su caso. Y bueno, estos son los conceptos que contempla el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta relativo a los otros ingresos acumulables para personas morales.